Bienvenidos a este tutorial Optimización con derivación, en el que veremos los pasos para resolver problemas de optimización usando derivadas. Primero, hacer una representación gráfica, esquema o dibujo del problema. Segundo, identificar los datos y definir las variables. Tercero, establecer la función primaria. Cuarto, establecer, si es necesario, una ecuación secundaria. Quinto, usar la ecuación secundaria para escribir la función primaria en términos de una sola variable. Sexto, derivar la función primaria. Séptimo, aplicar el criterio de la primera derivada para hallar los puntos críticos. Octavo, aplicar el criterio de la segunda derivada para verificar máximos o mínimos relativos. Noveno, evaluar la función primaria en los puntos críticos y en los extremos del dominio de la función. Décimo, determinar los valores que dan respuesta al problema de acuerdo a las condiciones dadas. Décimo primero, dar respuesta al problema teniendo en cuenta las unidades. Para ilustrar estos pasos resolveremos el siguiente problema. Se usarán 60 centímetros de alambre para formar un triángulo equilátero y un círculo. A. ¿Qué cantidad de alambre debe utilizarse en cada figura de manera que el área encerrada sea máxima? B. ¿Qué cantidad de alambre debe utilizarse en cada figura de manera que el área encerrada sea mínima? Veamos inicialmente una representación dinámica con GeoGebra. Tenemos 60 centímetros de alambre. Debemos determinar dónde cortarlo para obtener la máxima y la mínima área. El segmento rojo representa el alambre que usamos para hacer el triángulo y el azul el alambre que usamos para el círculo. Si hiciéramos el corte en este punto, el perímetro del triángulo equilátero sería 47.14 centímetros y el del círculo 12.86 centímetros, dándonos un área encerrada total de 120.06 centímetros cuadrados. Veamos otros cortes posibles. Ahora pasaremos a resolver algebraicamente el problema. Primero hacemos la representación gráfica. El segmento representa el alambre de 60 centímetros, el segmento rojo representa 3x, el perímetro del triángulo con longitud de lado x, y el segmento azul, el perímetro del círculo, 2πr. Establecemos la función primaria, es decir, la función que vamos a maximizar y minimizar. El área del triángulo equilátero es raíz de 3 sobre 4x al cuadrado y el área del círculo es pi radio al cuadrado. Hemos obtenido la función área en términos de x y r. Luego necesitamos una ecuación secundaria. La obtenemos a partir de la suma de los dos perímetros, es decir, 3x más 2πr es igual a 60. Esta ecuación secundaria nos permitirá escribir el área en términos de x. Despejamos r en la ecuación secundaria y reemplazamos este valor en la función área, obteniendo la ecuación primaria en términos de la variable x. Para facilitar la derivación, reescribimos la función área de esta forma. Antes de continuar, les sugiero a los que siguen este tutorial ir haciendo los pasos en una hoja de papel. Ahora pasamos a derivar la función. Obtenemos esta expresión. Por favor, chequeen. Y ahora simplificamos. El siguiente paso es hallar los puntos críticos usando el criterio de la primera derivada. Es decir, tomamos la derivada y la igualamos a 0. Por favor, solucionemos esta ecuación. Veamos el proceso que he realizado. Primero multipliqué por 2pi, luego distribuí, después sumé 180 a ambos lados de la igualdad, finalmente factoricé x, para luego dividir por raíz de 3, por pi más 9 a ambos lados de la igualdad, y obtuve que el valor de x es aproximadamente 12.46. Por favor, revisen con su proceso. Es decir, hemos obtenido que en x igual a 12.46 tenemos un punto crítico de la función.
Ahora aplicaremos el criterio de la segunda derivada. Retomamos nuestra función a', primera derivada. A partir de esta, hallemos la segunda derivada. Obtenemos el valor constante raíz de 3 sobre 2 más 9 sobre 2pi. Es decir, para cualquier valor de x, la segunda derivada es positiva. Luego, en el punto crítico que obtuvimos, tenemos un mínimo relativo. Para finalizar, debemos evaluar la función primaria en los puntos críticos y en los extremos del dominio de la función. Recordamos nuestra función primaria. Evaluamos en el punto crítico que obtuvimos. El área es 107.94 aproximadamente. El dominio de la función, recordamos que la escribimos en términos de x, donde x representa la longitud del lado del triángulo equilátero. El máximo valor del x es 20, ya que el alambre medía 60. Es decir, el dominio de A es el intervalo cerrado 0, 20. Evaluamos A en 0 y en 20. Obtenemos que el área, si x es igual a 0, es 286.48 aproximadamente, y el área, si el valor de x es 20, es aproximadamente 173.21. Ahora pasamos a dar respuesta a nuestro problema. El área máxima es aproximadamente 286.48 centímetros cuadrados y ocurre cuando x es igual a 0, es decir, no construimos un triángulo equilátero, solo construimos un círculo con un radio aproximado de 9.55 centímetros. El área mínima es 107.94 centímetros cuadrados. Esta ocurre cuando x es igual a 12.46 centímetros aproximadamente. Es decir, debemos utilizar 37.38 centímetros para hacer el triángulo y 22.62 centímetros para hacer el círculo, el cual tendrá un radio de 3.6 centímetros aproximadamente. Espero este tutorial haya sido de su interés. Hasta pronto.